Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues aquí, vestido de nuestras mejores galas poéticas, en este caso, pues fíjate, nos vamos a la Edad Media, que yo creo que también era una edad esplendorosa, por mucho que hayan dicho que era una edad oscura. Todo lo contrario. Y ya verás tú qué personaje traemos. De oscuridad nada, ¿no? Yo creo que los que dicen que es una época oscura de la historia son una panda de tristes, sobre todo porque no conocen bien la magia de este momento histórico. Vamos a viajar, como decías, al siglo XV y sobre todo no conocer la literatura, el arte, la arquitectura, la música de esta época, que de oscura no tiene nada, ¿no? Como bien, a ver, la figura de Jorge Manrique tampoco es que sea la alegría de la huerta, tampoco hay que decirlo así, ¿no? Pero es una época brillante, desde luego, ¿no? Es una época brillante. A ver, la Edad Media tuvo una duración muy larga, 1000 años. Es verdad que hubo siglos oscuros, posiblemente el siglo más oscuro de la Edad Media fue el siglo IX, pero fuera de ese siglo, en general, fue épocas de progreso, de muchos adelantos, y de hecho, cuando surge el Renacimiento y con él la Edad Moderna, surge precisamente por todos los logros que se habían acumulado a lo largo de la Edad Media. Eso no lo olvidemos. Y es verdad que a lo largo de la Edad Media hubo auténticas luminarias. Ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Del califato de Córdoba. Córdoba fue un emporio de belleza, de cultura, de lujo, de sofisticación en aquella época, y estamos hablando del siglo X, ni más ni menos. En fin, que en esta época, y sobre todo en España, que es a la época que vamos ahora, ¿no? Para rememorar la figura de Jorge Manrique. Por cierto, Jorge, que era muy llamativo, porque no era habitual ese nombre, Jorge, en aquella época, ¿no? En esta época de final ya de la Edad Media. Y Jorge Manrique representa precisamente a ese personaje donde se juntan dos factores, o dos, vamos a llamarle dos habilidades. Por una parte, guerrero, él fue un soldado, participó en varias trifulcas, luego las comentaremos, y él fue escritor. Y de hecho es muy conocido, como sabes, por las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Claro, es la más conocida, pero bueno, él escribió bastante más. No tiene una producción literaria muy amplia, estamos hablando de unas 40 o 50 composiciones poéticas, pero lo suficiente como para pasar a la posteridad. Pero sobre todo porque representa un ejemplo muy genuino de la literatura del siglo XV. Nos ponemos en contexto, si te parece. Anteriormente ya surgió el mester de juglaría, en fin, los clásicos juglares, que prácticamente ellos no ponían nada por escrito. Estamos hablando del siglo XIII. Casi todas eran obras anónimas, y en el siglo XIV les sucede el mester de clerecía, es decir, ya estamos hablando de clérigos. Ya sabes que la cultura sobre todo se desarrollaba en monasterios, y ahí está Gonzalo de Berceo, ahí está el Acipreste de Hita, con autores y con obras más o menos conocidas. Y en el siglo XV se da eso, se da esa característica donde se pierde un poco los autores anónimos, ya empiezan a poner nombre y apellido, como en este caso Jorge Manrique. Ya había, en el siglo anterior, ya había figurado también el Marqués de Santillana, había estado también Enrique de Villena, el infante don Juan Manuel. Es decir, son nobles que buscan a escritores reconocidos, o bien los propios nobles se convierten también en escritores. Entonces, esto es una variante muy significativa de este siglo XV, de este pre-renacimiento, que es fundamental en la literatura. Entonces, ese mester de clerecía es el que da paso a Jorge Manrique y a otros autores. Acuérdate que en el siglo XV es donde se produce una de las grandes obras, ¿no? Estamos hablando de La Celestina, de Fernando de Rojas. Mal atribuida a Fernando de Rojas, porque realmente el autor fue Rodrigo Cota. Algún día hablaremos de los auténticos autores de estas obras de la época. Y Jorge Manrique, pues evidentemente, como guerrero, como persona muy implicada en las batallas, incluso en las guerras civiles que hubo en aquel momento, pues también tenía tiempo para hacer sus pinitos literarios. Y esos pinitos literarios es lo que le ha hecho pasar a la posteridad. Muy bien, Jesús, desde luego que es un personaje que merece la pena, ¿no? Recordemos, nació en Santa María del Campo Rus en 1440 y falleció en esa misma localidad de Cuenca en el año 1479. Jesús, como siempre, tenemos aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 24 de abril de 1479. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
hacía mucho, que no me traías aquí al lecho de un difunto. De un moribundo, efectivamente. Totalmente. ¿Dónde estamos? Mucho, pero es que en este caso me no lo nos puedo quedaba imaginar, ¿no? ¿Dónde estamos, sí. ¿no? Te lo puedes imaginar, sí. A ver, es verdad que no hay muchos datos concretos dentro de la vida, de la biografía de Jorge Manrique. Y hay muchos datos en concreto de sus batallas, ¿no? De sus victorias, pero es cierto que el que te traiga este momento tan luctuoso, que normalmente evito los últimos momentos, pero es porque en este caso se dan dos circunstancias muy llamativas. Primero, siempre ha sido una anécdota, casi una anécdota y un enigma, ¿no? ¿Cuándo nació realmente, ¿no? Incluso hay distintas teorías de que unos dicen que nació en Paredes de Nava, en Palencia, y otros dicen que nació en Segura de la Sierra, en Jaén. Bueno, pues lo mismo pasa también con la muerte, ¿de acuerdo? Sí sabemos que el final tiene tres escenarios. Uno es el castillo de Gartimuñoz, donde él es herido en el asalto al castillo. Fruto de esas heridas, él acaba muriendo en Santa María del Campo Rus, que es donde estamos ahora, en esta pequeña localidad de Cuenca, donde él muere este 24 de abril de 1479, donde hay unanimidad y nuestro cronovisor nos indica que efectivamente está la fecha correcta, y luego donde es enterrado, que es en Uclés, en el monasterio de Uclés, ¿sabes? Que es, en fin, la gran encomienda de la Orden de Santiago y donde él estaba muy implicado también porque su padre, el famoso padre, ¿no? Rodrigo Manrique, pues fue gran maestre de la Orden de Santiago. Entonces, ¿por qué me he venido a este momento justo en Santa María de Campo Rus? Primero, porque es un pueblo que posiblemente mucha gente no conozca, ¿no? Y se hace célebre, tristemente, ¿no? Por la muerte de Jorge Manrique. Y segundo, porque cuando él ya está en sus últimos momentos, vemos que ya prácticamente está expirando, gracias a esas heridas sufridas en el asalto al castillo de Gartimuñoz, pues se encuentra entre sus ropas su último poema, su última copla, una copla póstuma, ¿vale? Y eso llama mucho la atención porque es verdad que él había ya compuesto algunas cosillas, no demasiadas, además siempre alrededor de unas temáticas muy concretas, muchas de ellas eran poesías amorosas, algunas veces con ciertos iba a decir connotaciones eróticas, porque en aquella época así se consideraba, ya ves, lo erótico de aquella época no tiene nada que ver con lo de ahora, pero muchas de ellas tienen que ver sobre todo con aspectos burlescos. De hecho hizo coplas, por ejemplo, a una beoda, que son coplas muy poco conocidas de Jorge Manrique, y sobre todo las más conocidas, que son las doctrinales, ¿no? Las doctrinales, entre ellas las coplas a la muerte de su padre. Bueno, pues en este momento, justo en sus ropas, cuando en fin, le van a amortajar, ¿no? Para luego ser enterrado en el monasterio de Uclés, se encuentra un poema. Ese poema es póstumo, pero no solo es póstumo, sino que es premonitorio. Y te lo leo porque es muy, muy breve, ¿no? Dice: oh mundo, empieza ya diciendo: oh mundo, pues que nos matas, fuera la vida que nos distes toda la vida. Mas según acá nos tratas, lo mejor y menos triste es la partida de tu vida, tan cubierta de tristezas y dolores, muy poblada. Es decir, como tú decías, no es la alegría de la huerta, es verdad que él siempre tuvo esa idea, ¿no? De que podía morir en cualquier momento, es lo que tiene ser un soldado en el siglo XV. Él muere muy joven, si partimos como fecha de nacimiento de 1440, él al morir en 1479, estamos hablando de 39 años. Y de hecho, en Santa María del Campo Rus, donde hemos asistido, ¿no? En estos momentos finales de Jorge Manrique, es donde hay una estatua, un monumento, ¿no? En la Plaza Mayor, dedicada a Jorge Manrique, porque, bueno, puede decir que es de los hechos, en fin, más importantes a nivel histórico que tiene esta población. Pero, claro, todo ello forma parte de ese engranaje donde Jorge Manrique representó lo que era el noble culto, el noble ilustrado de aquel momento. Ya digo, en el siglo anterior ya tuvimos otros genuinos representantes, como fue el Marqués de Santillana, por cierto, estaba emparentado, ¿no? La familia de los Manriques era una familia muy poderosa en aquel momento. De hecho, su padre, Rodrigo Manrique, ya digo, no solo era el maestre de la Orden de Santiago, sino que también fue un mecenas, fue una de esas mentes, ¿no? Donde dentro de un Juego de Tronos son los que orquestaban pues distintas maniobras, ¿no? En este caso estratégicas, en un momento muy convulso. Acuérdate que estamos hablando que en el siglo pasado las guerras que tuvo Pedro I el Cruel con los Trastámara, y en este caso, en este siglo, que además eso le sirvió un poco para formarse, ¿no? en la nobleza y también en la hidalguía, es cuando ocurre la guerra civil, que se tiene los partidarios de Juana la Beltranejas. Sabes que en aquel momento ya había muerto Enrique IV el Impotente, aún así
Dicen que tuvo una hija, su única hija, pero las malas lenguas dijeron que era de Beltrán de la Cueva, ¿no? De su lugarteniente, por lo tanto la llamaban Juana la Beltraneja. Y en ese momento está la disputa y la guerra civil si el que tiene que suceder en el trono a Enrique IV, el Impotente, es su hija, Juana la Beltraneja, o es Isabel la Católica. Entonces, Jorge Manrique y los Manrique en general, que era una familia muy poderosa, toman parte en el bando vencedor. ¿El bando vencedor cuál fue? Evidentemente Isabel I de Castilla, ¿no? Entonces eso le ayudó muchísimo para conseguir más nobleza. Cuando me refiero a más nobleza es más títulos y por supuesto mucho más prestigio, pero ya sigo insistiendo que su faceta literaria es la que ha pasado a la posteridad y no su faceta bélica. ¿Sabéis quién soy yo? Sí, creo que sí. ¿Sabéis lo que en Garcimuñoz os aguarda? Sí. ¿No preferís deteneros y dar vuelta? No. ¿Quién sois vos de verdad? En una llaga mortal, desigual, que está en el siniestro lado, conoceréis luego cuál es el leal servidor y enamorado. Por cuanto vos me la hicisteis a mí después de vencido, en la vencida que vos, señora, vencisteis, cuando yo quedé perdido, y vos, querida. ¿Tanto me deseáis? Sí. Pues me tendréis. Llegaré a vos al tiempo que la noche. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. ¿No teméis llegar a ese descanso? Por esto no temo nada, ni tengo de qué temer, porque mi muerte es pasada, y la vida no acabada es la gloria que ha de haber. No sé en qué puedan dañarme, ni mal que puedan hacerme, pues que lo más es matarme, y esto no puede pesarme. De todo debo placerme. Adelante entonces, buen caballero, Jorge Manrique, enamorado mío. Tú el silencioso, el huraño, el retraído. ¿Por qué no me cuentas, puesto que voy a ser del todo tuya y tú del todo mío, la historia de la vida que me ofreces? Poca historia y menos vida. ¿Dónde se va tu memoria en este atardecer ante estos campos con mi amor a la grupa? A otros campos se va, a los de mi niñez en Segura de la Sierra. Escuchábamos un fragmento de la dramatización de esa obra de Jorge Manrique que hemos tomado de un programa de hace casi 40 años, de esa serie maravillosa de televisión española, Paisaje con figuras, que presentaba Antonio Gala. A él lo escuchábamos al principio del programa y ahora hemos tomado parte de ese contenido, que el otro día viéndolo, digo, este programa hoy sería imposible de emitir, porque la gente cambiaría de canal en 0, ¿sabes? O sea, ese concepto de la televisión de los años 70 que es tan distinto, que marcas un plano de 20 minutos casi, ¿no? O sea, unas cosas así, dices. O la voz en off. Sí, la voz en off. Y por muy interesante que sea, claro, llega a ser un momento es monocorde, llega un poco a entrar queremos en la chispa, monotonía. Queremos movimiento, queremos todo, ¿no? Pero Sí, bueno, ahora sería impensable. Totalmente. En cualquier caso, ¿no? Nos ayuda a ilustrar la figura de Jorge Manrique, que el otro día pensaba, ¿no? También releyendo un poco las coplas a la muerte de su padre, casi podríamos decir que era un poco Jorge Manrique, pues un romántico, en vez del siglo XIX, de esa época de apego a la muerte, al desasosiego, a la tristeza, pero en este caso medieval, ¿no? Sí, claro, ya estamos, ya digo, en las postrimerías de ese final de la Edad Media, por lo tanto él ya tiene también ese concepto un poco más modernista, más renacentista, un poco de que efectivamente el memento mori era algo que estaba casi esencial para cualquier guerrero de aquel momento, es saber que en cualquier momento podías morir. De hecho, estas coplas a la muerte de su padre, donde le reivindica como una gran figura, ¿no? En fin, le ponen un pedestal, de verdad, que él
tuvo una infancia un poco complicada en el sentido de que su madre, Mencía de Figueroa, ella muere muy, muy joven. Y, por supuesto, era un niño Jorge en aquel momento y prácticamente todo estuvo bajo el cuidado de Rodrigo Manrique, que debía ser una persona muy carismática. Entonces, lo que hace es, primero, un elogio hacia su padre y hacia todas las virtudes que él atesoró, pero también usa las metáforas y usa un lenguaje creando esta composición del memento mori, es decir, que al final compara dentro de las metáforas que las vidas son como ríos que van a dar al mar, ¿no? Acuérdate que, por ejemplo, una de las estrofas más célebres de estas coplas a la muerte de su padre es aquella que dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Esto que se ha convertido ya en una especie de copla universal, ¿no? Donde mucha gente incluso lo cita sin saber quién es el autor, pues esto forma parte de él. Y eso es muy importante, porque ya te digo que dentro de esas tres composiciones o tres temáticas que él utilizó en su época, las doctrinales, las burlescas y las amorosas y eróticas, las doctrinales son un poco las que más han tenido trascendencia, pero precisamente por eso, porque toca un tema universal, que es la muerte. Y siempre eso, ¿no? Como esa muerte que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y allí van los señoríos derecho a se acabar y a consumir, como bien dice Jorge Manrique. Bueno, pues esto es imperecedero, esto es inmortal, evidentemente. Esto sirve en el siglo XV, sigue en el XVI, y sirve en el XX y sirve en el XXI. Entonces, ese concepto, y contado como lo cuenta, de la manera que lo cuenta, y las demás poesías prácticamente han pasado desapercibidas. Nadie recuerda, ¿no?, las otras poesías, incluso las eróticas. Aparte, que tampoco era muy original, componiendo. En fin, él posiblemente compusiera de una forma muy rápida, ¿no?, estos poemas, y lo que hacía era copiar un poco el estilo de los italianos. Hubo mucha influencia en el siglo XV en España, sobre todo de obras italianas del siglo pasado. Obras italianas que tenían mucho que ver, pues te puedes imaginar, con Dante, con Petrarca, con Boccaccio, y de hecho muchos de esos elementos eróticos están tomados directamente de Boccaccio. Lo que pasa es que él nos pone verso, en aquel momento no se utiliza la rima asonante, que es la que se utilizaba, por ejemplo, en el Mester de Juglaría, se utiliza más en el Mester de Clerecía, que es la rima consonante, la métrica, donde ya se buscaba pues una composición mucho más matemática y no el verso libre que luego se fue imponiendo posteriormente. Fíjate si era tan bueno Jorge Manrique que la generación del 27, pero también incluso la generación del 98 le hizo bastantes homenajes, porque consideraban que era pues un auténtico poeta metafísico, como así le denominó en su momento Luis Cernuda, poeta metafísico. Yo creo que solo se inspiró en las coplas a la muerte de su padre. Si llega a inspirarse en las coplas que le hizo a su nuera, pues posiblemente no fueran las mismas apreciaciones. Claro, fíjate, estamos en un contexto histórico que es el siglo XV, que es un contexto en el que, bueno, pues hay luchas en el reino de Castilla. Él muere, ¿no?, como decías antes, en el asalto al castillo de García Muñoz en 1479, y claro, la muerte era algo muy cotidiano, y veníamos de una terrible peste en el siglo XIV casi, ¿no?, que ya habían pasado más de 100 años, pero que ese run, ¿no?, ese run de la muerte debía de seguir carcomiendo, ¿no?, un poco el ambiente de la época, ¿no? Sobre todo, pues son épocas también, son momentos donde hay hambrunas, donde bueno, pues el ser humano intenta solventar, ¿no?, los problemas de la forma que puede, y en muchas ocasiones no lo consigue. Incluso Jorge Manrique, que como decías venía de una familia acomodada y que pudiéramos sospechar o pensar que no le faltaba de nada, al final lo que le faltaba es lo que nos falta a todos, ya independientemente de la clase social a la que se pertenezca. Es cuando llegas al final de tus días, lo que te falta es la vida, ¿no?, que es ese elemento común que hemos comentado otras veces, ¿no? De esta época también son muy célebres las danzas de la muerte, un poquito antes y todo, pero la muerte siempre estaba presente, ¿no? Siempre estaba presente, sí. A ver, es verdad que las danzas de la muerte, por lo menos a nivel de representación pictográfica, empiezan en el siglo XIV. O sea, que estamos hablando ya de esa época donde la muerte sabía perfectamente que igualaba a todos. Fíjate que Jorge Manrique es un genuino representante de un ciudadano de su época, por una parte. Evidentemente, al nacer en la familia que él nació, Lord Manrique, pues tenía que dedicarse al mundo de las batallas, y más en la época convulsa, ¿no?, con esta guerra civil que tuvo
con el bando de Isabel Católica o el bando de Juana la Beltraneja, y por otra parte, pues él muere a una edad que era la media de edad que en aquella época la gente vivía, que era entre los 40 y los 50 años, él muere a los 39. Por lo tanto, se convierte en un genuino representante. Es verdad que si no hubiera asaltado el castillo, no hubiera tenido esas heridas tan graves, pues el hubiera vivido mucho más, hubiera hecho más composiciones, no solo esas 40 o 50 que se le atribuyen. Pero aún así, sabiendo un poco su biografía, vivió bastante, sabiendo el peligro que corrió pues en muchísimos de estos lances. Él estuvo en el sitio de Montizón. De hecho, fue una de las grandes victorias, ¿no?, que se obtuvo el Montizón en Ciudad Real. Él tenía en aquella época unos 25 años y consiguen el castillo de Montizón, y de hecho su padre le nombra comendador del castillo, que además Montizón la convierte en villa, ¿no? Entonces, él ya a partir de ese momento pues empieza a tener ese prestigio también con las armas. O sea, había que ser bueno con la espada y con la pluma, que no todo el mundo lo era en ese sentido, porque normalmente los nobles se dedicaban a otro tipo de menesteres mucho más placenteros, a la caza, a las mujeres. Sin embargo, Jorge Manrique pues se le dedicó, ¿no?, a cultivar un poco ese mundo cultural, y no solo él, sino también su entorno. Él estuvo también en esta guerra de sucesión castellana, como te comenté, a favor de Isabel. Él estuvo en la toma de Sabiote, un pueblo de Jaén. Estuvo preso en Baeza, ni más ni menos, donde allí murió su hermano Rodrigo. Él estuvo en el sitio de Canales, él estuvo en la conquista de Alcaraz, en esta localidad de Albacete. Él estuvo en la ocupación de Ciudad Real en el verano de 1475. Él estuvo en la batalla de Uclés. En fin, como ves, él no estuvo ocioso en ningún momento. Él estuvo ahí con multitud de circunstancias en las que pudo haber muerto en cualquiera de estos lances bélicos que te acabo de comentar. Aún así, pues él vivió lo suficiente a esos 39 años como para dejar una obra para la posteridad. Recuerda que también dentro de la familia Manrique tuvo un tío que fue también un gran poeta y un gran autor dramático. Estoy hablando de Gómez Manrique, así que, como ves, de casta le venía el galgo. Uclés. Uclés. También yo quiero descansar en ti. Junto a quien me dio la vida quiero dormir la muerte, y que sus cenizas y las mías lleguen a confundirse. Se hará como pedís, Jorge Manrique. Desde su muerte, todo ha sido como una pesadilla. Un vaivén sin fundamento ni conclusión. Nunca pelear contra infieles, sino contra cristianos. Nunca por causas nobles, sino por rencillas y avideces. Nunca servir a reyes imparciales, ni indiscutibles, ni cimeros. Por defender contra el conde de Cabra el derecho de Juan Benavides, tan próximo a mí como un hermano mío, para que mi padre aún en la otra vida se sintiera orgulloso de mí. Asalté Baeza, pero sin ímpetu ya, sin el coraje contagiado de antes. Me extravié en aquel amanecer. Me apresaron. Me tacharon con nota de perfidia y traición. En la Plaza Mayor puse cartel de reto. Desafío a cualquier caballero o escudero o hidalgo de cualquier estado y condición que me acuse por entrar armado en esta ciudad de Baeza de desacato a nuestros reyes Isabel y Fernando, que Dios guarde, a sostenerlo frente a mi persona, según el fuero o costumbre de España, en el plazo de 30 días desde hoy. En ese largo plazo de dejadez y pena y abandono, viendo correr las aguas del Guadalete en Jerez, donde estaba la corte, manó mi corazón las coplas por la muerte de mi padre. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. No podía pensar en otra cosa, sino en su muerte y su reproche. Lo escuchaba dictarme. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte, la celada en que caemos. No mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar.
Jesús, antes de escuchar este corte de Paisaje con figuras del programa de televisión española presentado por Antonio Gala, hablabas, ¿no?, de esa participación y de esa llegada a Baeza, ¿no?, que es la que escuchábamos un poco en esta recreación dramatizada a partir de las obras de Jorge Manrique. Estaba reflexionando ahora, ¿no? Un poco, es cierto, él pertenecía a una familia pudiente, podemos decir clase media de ahora, ¿no? De la media nobleza de entonces, y queda marcado perfectamente en la figura de su padre y sobre todo en su propia formación, ¿no? No hay datos, ¿no?, de dónde estudió, no hay datos de nada de eso, pero claro, el simple hecho de leer a italianos, que son los que le inspiraron, ¿no?, para hacer algunas de sus obras, ya nos está hablando de una persona inquieta culturalmente y que había recibido una formación pues muy, muy importante, muy notable. No, muy sólida en aquella época. Bueno, que era la formación que recibían los hijos de nobles, ¿no?, en este caso. Y él era uno de ellos, un genuino representante, que se dedicó también a esa literatura. Ya digo que tuvo pues ilustres antecedentes, ¿no?, como el Marqués de Santillana, que también pues marca, ¿no?, también un antes y un después en las letras castellanas. También el infante don Juan Manuel, ¿no?, con el Conde Lucanor, con el libro de Petronio. Entonces, que por cierto, lo que hace es recoger también los cuentos tradicionales, en parte basados en cuentos italianos. Entonces, bueno, pues lo que él intentó era eso. No fue muy original en lo que eran sus composiciones, ya digo, porque sus temáticas eran lo que se hacía también en otros lugares de Europa, pero sí fue original en cuanto a componer una obra que fue trascendental, incluso a dar esa sensación de que la vida hay que vivirla en cada segundo, ¿no? Por eso, porque en cualquier momento la parca te la puede arrebatar. De hecho, en las coplas a la muerte de su padre hay como 3 vidas. Él habla un poco de 3 vidas. Primero sería la humana y la mortal, que sería la más breve, ¿no? La que todos un poco pues estamos condenados a vivir por la fugalidad que tiene la vida. Él luego hablaba de la otra vida, la de la fama, que es mucho más larga, y por supuesto, como no, como un creyente que era, en aquella época todos eran católicos y apostólicos, pues la eterna, ¿no?, que era la que duraba más tiempo. Claro, dentro de sus lances, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, él tenía un lema, ¿no? Ese lema, que es un poco el que marcó su carácter, el que marcaba su personalidad. El lema de Jorge Manrique era: ni miento ni me arrepiento. Fíjate, ni miento ni me arrepiento. Eso indica un poco lo que es el caballero. El caballero de aquella época era una persona que, aunque estuvieras equivocado, tenías que ir hasta el final, ¿no?, con tus ideas. Tenías que ser noble en el amplio sentido de la palabra. Entonces, ni me arrepiento. Es decir, claro que él hizo muchas cosas pues horrorosas, tuvo que matar a gente, ¿no?, por supuesto. Pero sabía que lo estaba haciendo dentro de una causa, dentro de esa ejemplaridad, que es lo que se exigía, por ejemplo, en este caso, a la casa de los Manrique de Lara, ¿no?, esa nobleza castellana. En fin, de hecho, en el escudo, si tú miras un poco el escudo de los Manrique de Lara, tiene el toisón de oro. El toisón de oro solo se daba a aquellas familias que habían acreditado su valentía en los momentos cruciales, ¿no?, en los que tuvo que pasar pues toda la época del siglo XV, ya tuvo muchísimos altibajos, pero sobre todo donde muchos de los nobles se rodeaban de gente culta. Él se llegó a casar al final, o sea, a diferencia de su padre, que tuvo hasta 3 matrimonios distintos. Él se casó solo una vez, que se sepa, con Guiomar de Castañeda, y tuvo 2 hijos, que además muy original poniendo los nombres, porque al hijo le llamó Luis y a la hija la llamó Luisa. O sea, que tampoco se complicó demasiado ahí buscando nombres. Pero se sabe que se casó, que también es muy, muy representativo de aquella época. Él no se casa por amor. Él se casa por motivos económicos, porque al final había que unir a estas 2 familias y se consideraba que este enlace matrimonial pues era lo más factible, ¿no?, para los Castañeda, que era también la casa de los Meneses, con la casa de los Manrique de Lara. Entonces, bueno, nunca la llegó a querer como tal, pero bueno, fue lo suficiente como para tener descendencia, para tener a estos 2 hijos, y sobre todo, pues para dejar una descendencia mucho más prestigiosa, que en este caso fueron todos sus poemas, ¿no? Ya tengo poemas muy valorados en la generación del 27 y por supuesto en la generación del 98, acordaos, fíjate que tanto Miguel de Unamuno como Ramiro de Maeztu, como Azorín, como Antonio Machado le tenían en un pedestal, o sea, le consideraban como un auténtico referente. De hecho, Azorín
decía que Jorge Manrique era una cosa eterna, sutil, frágil, quebradiza. Jorge Manrique es un escalofrío ligero que nos sobrecoge un momento y nos hace pensar. Qué bueno. Dices, madre mía, Lazorín, cómo estaba inspirado en aquel momento. Además, ¿no? esa inspiración que dices viene no solamente en el siglo XIX o en el siglo XX, sino en el siglo de oro de la literatura española. Creo que también Jorge Manrique pues inspiró, ¿no?, a muchos de esos grandes autores de la literatura española. O sea, fue todo un personaje de la historia, a pesar de su obra breve, escueta y tal, pero la verdad es que fue todo un referente. Bueno, y sobre todo Lope de Vega, no lo olvidemos, en el siglo de oro también se le reconoció, te contaba, en fin, en las épocas ya de la generación del 28 y del 27, pero es que en el siglo de oro Lope de Vega decía que sus coplas merecían estar escritas en letras de oro, ni más ni menos. Eso lo decía Lope de Vega, que prácticamente no le gustaba prácticamente ningún escritor anterior, ni escritor anterior ni coetáneo suyo, ¿no? Entonces esa influencia la tuvo también con Francisco de Quevedo. Y sobre todo la tuvo también en canciones actuales. Muchas canciones de Paco Ibáñez o de Amancio Prada están basadas en poemas de Jorge Manrique. Entonces, bueno, pues esa es la importancia un poco que se le ha dado a lo largo del tiempo y que, a pesar de que en algunas épocas ha quedado también silenciado, ¿no?, por otros autores, pero sin embargo Jorge Manrique siempre va a estar ahí, y sobre todo por una gran obra, que es Las coplas a la muerte de su padre, y no el resto de las obras, que ya digo, tiene algunas incluso muy, muy grotescas, que siempre me llamó la atención porque son burlescas, como a una prima suya, como una beoda. Es decir, tenía títulos así que cuando los he leído, es verdad que no te llaman tanto la atención, pero era un cachondo al final, o sea que tenía sus ratos también de libertino. Por supuesto, le gustaba la bebida, le gustaba jugar y divertirse, evidentemente, como buen soldado que era en aquella época, y tuvo, evidentemente, pues sus escarceos amorosos de todo tipo, pero, ya digo, siempre tuvo ese concepto de personaje bueno, iba a decir renacentista, un poco, en el sentido de que ya le empezó a interesar muchísimas cosas de la vida, pero cómo no, le interesó también muchísimas cosas de la muerte, y al final su muerte gloriosa y esas coplas que se encontraron en sus ropas, pues es lo que le ha hecho pasar a la posteridad más que por sus hazañas más bélicas. Es toda una figura de la historia de la literatura, en este caso de la historia medieval, que siempre la vemos como algo más distante, ¿no?, porque es relativamente poco lo que nos ha llegado de aquel momento. Seguro que Jorge Manrique publicó mucho más, o por lo menos no tanto publicó, sino que escribió mucho más, pero no ha llegado hasta nosotros, y hay que pensar también que muchas de las obras de entonces se han perdido para siempre, pues porque no había ediciones de libros, no había imprenta, no había absolutamente nada que las pudiera hacer compartir, ¿no?, con el resto de la gente, en una sociedad donde prácticamente nadie también sabía leer. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. La figura de Jorge Manrique es todo un personaje, como decía ahora, de la historia medieval. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a ti, y que sepas que él nunca llegó a ver sus composiciones publicadas. Se publicaron también de forma póstuma, pero es lo que le ocurrían a todos aquellos autores del siglo XV. Todo un placer volver a recordar la figura del gran Jorge Manrique. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.